También a esta hora, temas de conversación en las redes sociales, muy movidas esta madrugada. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, redes sociales que comienzan y que tenemos que comenzar hablando de las tendencias políticas. Después de las casi 5 horas del presidente Gustavo Petro, en primero una locución presidencial y luego un consejo de ministros, la principal conversación en redes sociales es Estatua de la Libertad, por la frase del presidente Gustavo Petro que dice al final de esa intervención, en uno de esos apartados cuando está hablando de las relaciones internacionales, de su visa, diciendo que un blanco le quiere quitar la visa a Estados Unidos, que se va a reunir con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Termina el presidente Petro diciendo que la Estatua de la Libertad debería traerse para Cartagena, y eso es motivo de memes y comentarios esta mañana en redes sociales. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la Estatua de Cartagena, que es la tendencia que esta mañana tiene la conversación activada en redes sociales sobre el Consejo de Ministros. Y vuelvo al tema. Entonces, ¿cómo nos van a tratar como esclavos con cadenas en los aviones, persiguiéndonos en las calles de Nueva York? Mataron a una señora colombiana por eso. Entonces creen que somos inferiores y se creen por piel blanca que son raza superior. Eso se lo cree solo Hitler. Y hay que cambiar eso. Ya dijeron los demócratas, la señora que fue a visitar la cárcel de Alcatraz en la Florida, es un crimen contra la humanidad. No lo cometan, por favor. Aquí hablamos de democracia y libertad. Tanto ahí los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace 30.000 años. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena, porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el... Bueno, ahí está el presidente Gustavo Petro diciendo que hay que traer la estatua de la estatua y que los de la latinoamericanos que llevamos 30.000 años. A mí me impresiona más que el presidente de la República de Colombia diga, Camila, que los latinoamericanos llevamos 30.000 años en el continente. No, Néstor, hay muchas frases difíciles de explicar de estas 5 horas del presidente Gustavo Petro, pero sabe que la segunda tendencia también tiene que ver con el mandatario, pero no por lo que pasó ni en la locución ni en el Consejo de Ministros, por un trino que puso el presidente de la República ayer a las 11:31 de la mañana. ¿Lo vio? El de la estación de policía. El de la estación de un pueblo en Cundinamarca. El presidente de la República pone esta fotografía que estamos se llama viendo Villa Pinzón y escribe: estación de policía en Villa Pinzón, financiada mayoritariamente por el gobierno nacional. Y le están lloviendo críticas al presidente, recordando que esta obra fue contratada en 2019, terminada en 2023, y que el convenio fue del Ministerio del Interior del gobierno nacional anterior, junto a la gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía de Villapinzón. Vi que el gobernador de Cundinamarca, el gobernador Rey, también le respondió. Sin responderle directamente al presidente, hace un hilo en sus redes sociales contando primero que ayer fueron a la inauguración de la obra y que esta fue una obra en la que se usaron 1.300 metros cuadrados para que allí vivan 25 personas de la policía, garantizando la seguridad de Villapinzón. Y el gobernador es el que también le cuenta al presidente de la República que aquí fue fundamental el gobierno, pero sobre todo la gobernación y el municipio, que el municipio puso el terreno y que esta no es una obra de este gobierno, sino, como le decía, se contrató en 2019. Es el presidente apropiándose de una obra que seguramente arrancó mucho antes de que él llegara. Es obra arrancada en el gobierno anterior, sí, con plata también de la gobernación, no plata y del municipio, Néstor, que pone el terreno y que al final permite que se haga esta obra. Y finalmente, un único tema adicional que quiero mencionarle, sigue siendo tendencia breve para las personas, para los colombianos que ya crearon su llave para esta nueva alternativa de transacciones entre los bancos. Informa ayer el Banco de la República que casi 3 millones de llaves han sido registradas en los 2 primeros días en los que está habilitada esta posibilidad, esta que será la alternativa de transacciones desde el Banco de la República. La gente en redes sociales contando cómo hace el proceso. Es que escoge ahora la manera como va a registrar, a unir su llave con la cuenta para que sea más fácil hacer transacciones sin importar el banco. Camila, gracias. 5:39. La alocución del presidente anoche era teóricamente para hablar de salud. Sí, era el tema principal, igual que el Consejo de Ministros. Duró 1 hora y 50 minutos. El presidente Petro, que estaba, en plan de batallas y de peleas, muy duro,
con el tema del sistema de salud en Colombia, diciendo que es el peor del mundo, poniendo de ejemplo el sistema inglés, que no es que funcione muy bien, la verdad. El presidente Petro, en una diatriba, oigan lo que dijo, criminal, le dijo al dueño, al presidente del grupo español Keralty, dijo que va a tener que hablar con el rey de España sobre el grupo Keralty, que es el propietario del grupo Sanitas en Colombia. Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano. Dicen por ahí que recibimos un título por allá en el año 1200 por allá en el norte de Italia. Bueno, y termina hablando de una cantidad de cosas incomprensibles de este grupo español, Keralty, que es un criminal, Enrique, en Madrid. ¿Qué saben ustedes? Bueno, ese es un grupo importante de empresas médicas y evidentemente es un tema recurrente en los discursos del presidente Petro, pero sí me llama la atención esa obsesión que tiene, porque no es la primera vez. Cuando se ha fugado otros delincuentes, el famoso Papá Pitufo que se fugó a Portugal, también dijo que había hablado con el rey. Y yo creo que el presidente Petro, seguramente sí lo sabe, pero el presidente Petro, si no lo sabe, debería saberlo y alguien debería decírselo. El rey en España reina, pero no gobierna, no tiene capacidad. En España, con sus cosas, hay separación de poderes y no tiene demasiado efecto llamar al rey para pedirle casi nada, porque el rey no tiene capacidad de llamar a los jueces, de hacer que los jueces hagan cosas, de que las empresas hagan cosas. No tiene ese papel, ni afortunadamente lo tiene, ni esas capacidades, pero al presidente Petro le gusta insistir en eso. Y luego, al final, sí que le gustan las fotos con los reyes y eso, porque ¿a quién no le gusta una foto con la realeza, Néstor? 5 de la mañana. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 42 minutos. El presidente Petro, claro, y es cierto, él dice los políticos que recibieron, es que Keralty no financió un político. Keralty financió, dio plata para el Centro Democrático, y eso es lo que envenena la relación de Sanitas EPS y Colsanitas en Colombia con el gobierno nacional. El presidente Petro, que tiene la teoría de que tenemos el peor sistema de salud, de que la deuda no es del gobierno, que el gobierno no les debe a las EPS, sino que las EPS le deben a las clínicas, que el gobierno está a paz y salvo y que las EPS, en consecuencia, tienen y deben manejarlo como una deuda estrictamente privada. La deuda es más de 100 billones de pesos. La ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos, sumadas las deudas de las 26 EPS que hoy quedan, con las IPS, o sea, las clínicas, arroja un total entre el pasivo de reservas técnicas de 25 billones copo. Y en medio de esta cadena de acusaciones del presidente, de este discurso desilvanado, el presidente termina hablando por primera vez de Juliana Guerrero, que es una funcionaria de su gobierno, de quien la revista Cambio reveló en las últimas horas que se ha convertido en una mujer muy poderosa, muy cercana al gobierno y al presidente Petro en particular, que ha utilizado aviones de la policía en gestiones particulares. La explicación del presidente. Tener derecho, como dice nuestra nueva ley, a escoger su médico y una segunda opinión. Y se lo impiden, porque lo llevan a la fuerza, incluso en aviones con sus familiares, pagos con el dinero público a donde están las clínicas de los dueños de la EPS, pueden cruzar todo el país y cometen esa vagabundería con el erario. Y entonces critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque van en un avión y no critican los miembros de la prensa que todos los días salen aviones en Colombia pagos con el dinero público a enriquecer el patrimonio particular. La niña, repito, se llama Juliana Guerrero, que fue a hacer un mandado y efectivamente la denuncia es que se ha enriquecido, que ha utilizado recursos públicos, aunque el presidente se abstuvo de decir cuál fue el mandado. Hablando del sistema de salud en Colombia, que parecía ser lo importante en la locución del presidente, dice que quiere darle crédito barato a la EPS, el presidente, para solucionar un sistema de salud que se ha quebrado porque se lo han robado
y porque está lleno de rateros, dijo el presidente. Quedan las que sobrevivan, se salvan. Ya este gobierno está salvando a las EPS, pero no en su función de intermediaria financiera que terminó con todo, sino en una función diferente. Auditorías que no puede hacer ADRES, pero esto es para ser gestor, no para ser asegurador financiero. La presidenta de ASEMI es Ana María Vesga, que dice aquí en Blue Radio que la deuda con las EPS, si existen las EPS, dicen que son 30 billones de pesos. Más que a las EPS, al sistema no se le está financiando correctamente. Cuando yo le digo que se está quedando un rezago de cerca de 800.000 millones de pesos al mes, que puede totalizar 10 billones de pesos en un año, son servicios que no se prestan, son servicios que se quedan o que no se prestan o que se quedan debiendo, y que las EPS, ya con sus patrimonios muy deteriorados, como bien lo dijo la Contraloría, tampoco tienen cómo salir a pagar a la red de prestación. Entonces, pues la gran molestia de anoche del presidente Petro es que el gobierno no tiene deudas con las EPS, que las EPS sí tienen deudas con las IPS, que es el sistema de clínicas y de hospitales, representando a ese sistema. Y obviamente el presidente no dijo una palabra de la falta del servicio, de eso que sufrimos todos los días, que no hay drogas, que no hay medicamentos, que no hay citas médicas, que la gente está entrando al sistema de salud a través de urgencias porque reconoce que hay un deterioro notable en el sistema de salud. El representante de esas clínicas y hospitales, el doctor Juan Carlos Giraldo. Lo que estamos hablando y lo que le estamos diciendo al gobierno y pidiéndole al ministro Jaramillo es interceda por nosotros, porque es evidente que el problema grave del sector hoy es la iliquidez. Y esta medida requiere liquidez para que funcione. Entonces, al que está ilíquido, usted le está pidiendo que haga otro esfuerzo en medio de esa iliquidez. No hay de dónde. Eso no va a ser viable. Entonces nosotros, y va a llevar a muchas más de nuestras instituciones a un estado aún más crítico. El presidente estaba en esta batalla contra las EPS sobre el sistema de salud en Colombia, un delegado suyo, la Superintendencia de Salud, detectó retrasos, dicen inconsistencias, en la entrega de medicamentos a usuarios y afiliados de Famisanar y de Sura, dos de las EPS que todavía sobreviven. Realizaron una auditoría a Colsubsidio, decisiones del gobierno. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. A pocos días del cambio de gestor farmacéutico de Famisanar en varios departamentos del país, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una auditoría espejo a Droguerías Colsubsidio, actual proveedor de medicamentos de esta EPS, pues durante esta auditoría se pudo evidenciar serias irregularidades en la entrega de tratamientos a los usuarios. La inspección técnica encabezada por el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, se llevó a cabo en dos puntos clave. Uno fue la droguería ubicada en el centro comercial Plaza Central y el otro en el Centro de Distribución de Medicamentos TEDI en Punta, el cual abastece a nivel nacional, salvo Antioquia. Pues allí se verificó la existencia de 27 medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades como lo es el cáncer, diabetes, epilepsia, entre otros. Y el hallazgo más crítico fue la identificación de más de 11.000 unidades en inventario de medicamentos que, según los registros, figuraban como pendientes para los usuarios de la EPS Famisanar y también para la EPS Sura. Además, se encontró que 10 de los 27 medicamentos auditados no estaban disponibles físicamente en el TEDI. Pues ante estos hallazgos, la superintendencia emitió una orden administrativa obligando a Colsubsidio a entregar los medicamentos en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Por su parte, Droguerías Colsubsidio respondió con un comunicado en el que afirma que la situación se debe a una deuda acumulada por parte de Famisanar superior a los 781.000 millones de pesos. Jessica Gutiérrez, Blue Radio.